Ese hombre no es un simple guardia, mamá. Es tu vergüenza convertida en sangre, grita Valeria de la Vega, los ojos llenos de lágrimas de rabia y dolor, mientras toda la alta sociedad observa, paralizada, en medio del baile de gala más lujoso de la temporada. La orquesta detiene sus notas al mismo tiempo que todas las copas de champaña parecen congelarse en el aire. Las cámaras de televisión, instaladas para cubrir la gala benéfica anual de la Fundación de la Vega, captan cada centímetro de escándalo en directo. La joven heredera está de pie en lo alto de la escalinata de mármol blanco, envuelta en un vestido rojo de Valentino, que contrasta con la palidez repentina de su madre, Josefina de la Vega, matriarca de una de las familias más poderosas de México. A unos metros de ellas, en el centro del salón, está él, Mateo Ramírez, el guardia nocturno. Pero ya no luce el uniforme gris y desgastado de seguridad. Lleva un smoking negro a la medida, un reloj de colección Cartier y una mirada que arde con siglos de desprecio contenido. Ya no es el muchacho que estudiaba con linterna a escondidas. Ahora es el legítimo heredero del imperio de la Vega, y nadie podrá ocultarlo más. ¿Qué estás diciendo, Valeria?, susurra Josefina temblando. Estoy diciendo que durante años ocultaste la existencia del hijo bastardo de mi padre, un hijo nacido del pecado, criado en silencio y condenado a limpiar los pasillos de su propia casa. «Mientes», grita Josefina, rompiendo una copa con sus propias manos. «¿Sí? Entonces diles por qué pagaste para desaparecer sus documentos. ¿Por qué intentaste encerrarme en una clínica cuando descubrí la verdad? Díselo a todos». La cámara de un canal nacional enfoca de cerca el rostro de Mateo. Sus ojos se llenan de lágrimas, pero su postura no se quiebra, porque ha llegado el momento que soñó durante años, no como venganza, sino como justicia. Y justo cuando el público empieza a murmurar, cuando las esposas millonarias se abanican con fuerza y los hombres de negocios buscan una salida diplomática, un grito lejano corta el aire como un cuchillo. «Seguridad, ese hombre está armado». Un guardia corre hacia Mateo. Valeria se interpone. Gritos, confusión, luces que se apagan repentinamente, y en ese momento, con el corazón a punto de estallar, un mes antes, nada de esto había pasado todavía. La historia comenzaba en una noche silenciosa, dentro de la guarida de vigilancia de la mansión de la Vega, una estructura de concreto frío, con ventanas pequeñas y un foco titilante que no terminaban de reparar. Era casi la medianoche y, como cada noche desde hacía 4 meses, Mateo Ramírez, 24 años, alto, moreno, con mandíbula marcada y ojos tan profundos como el resentimiento que guardaba, se sentaba frente a una mesa rota, abriendo su libro de leyes con una linterna de ferretería. Mientras los hijos de los ricos dormían bajo cúpulas de cristal, Mateo memorizaba artículos del Código Penal con los codos sobre una copia manchada del examen de ingreso a la universidad. Pero esa noche no estaba solo. «¿Qué estás haciendo, guardia?», preguntó una voz femenina detrás de él. Mateo giró. En la puerta, comiendo una paleta de cereza con total descaro, estaba Valeria de la Vega, 23 años, ojos oscuros como la noche, heredera rebelde de la fortuna de su familia, usando un robe de seda y con la mirada aburrida de quien ya lo ha visto todo, menos a un hombre como él. Estudiando. ¿Con linterna? Qué romántico. Como en una película de pobres. «No es una película», responde él, serio. «¿Y por qué lo haces escondido?» «Porque si tu madre me ve, me despide». Valeria ríe, un poco borracha, un poco curiosa, un poco aburrida. Se acerca demasiado. Él se aleja. Ella insiste. Lo toca. «¿Y qué quieres ser, guardia? ¿Presidente? Abogado? Interesante. Mi ex también quería ser abogado. Ahora dirige una firma en Miami, pero no tiene tus manos». Él se tensa, guarda el libro, se levanta, intenta salir, pero ella bloquea la puerta. «¿Por qué huyes, Mateo? ¿Te asusta una niña rica?
Me asusta lo que pasa cuando las niñas ricas se aburren, y esa fue la primera chispa. De ahí en adelante, todo ardería. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has conocido a alguien millonario que escondía un secreto así. Y no olvides seguir esta historia porque apenas está comenzando. La Ciudad de México brillaba como una joya mojada bajo la lluvia de verano. Los autos de lujo se deslizaban por Paseo de la Reforma, mientras helicópteros privados surcaban el cielo rumbo a Polanco. Dentro de la zona más exclusiva de Lomas de Chapultepec, entre cercas electrificadas, guardias armados y jardines milimétricamente podados, se erguía la residencia de La Vega, una mansión de 3 pisos, mármol importado, obras de arte europeas y rumores de escándalos que nunca salían a la prensa, hasta ahora. En una de las salas de mármol blanco, con café colombiano molido al momento servido en tazas de porcelana fina, Josefina de la Vega, 56 años, imponente, fría como una estatua de hielo con diamantes en las orejas, coordinaba con su asistente personal la contratación urgente de un nuevo guardia nocturno. No quiero a cualquiera, Rebeca, que sea joven, fuerte y discreto. Lo último que necesito es otro escándalo en esta casa. Ya revisé los perfiles, señora. Este parece ideal. Mateo Ramírez, sin antecedentes, vive solo, silencioso. Josefina asiente sin levantar la mirada de su té de jazmín. No sabía aún que acababa de firmar la sentencia de su propio reinado. Horas más tarde, Mateo cruzaba por primera vez los portones de la mansión. Llevaba consigo apenas una mochila, su linterna, una foto descolorida de su madre fallecida, y una mirada de quien no se rinde fácilmente. Era alto, de hombros anchos, callado, pero con una elegancia natural que no combinaba con su ropa simple. El mayordomo lo llevó hasta la garita. Aquí dormirás. No se permiten visitas, ni ruidos, ni preguntas. Perfecto, respondió Mateo, mirando el reloj de pulso que no funcionaba. Mientras tanto, dentro del ala este de la mansión, Valeria de la Vega, la hija menor, intercambiaba mensajes con su entonces prometido Iván Santamaría, heredero de un imperio tecnológico, arrogante, celoso y con una obsesión enfermiza por mantener a Valeria bajo control. «Te prohíbo que salgas esta noche», escribió Iván. «Y yo te prohíbo que me hables como si fueras mi dueño», respondió ella, con una sonrisa burlona. «Tú eres mía, Valeria. No lo olvides». Ella cierra el celular, revira los ojos y bebe un trago más del vino carísimo que tomó a escondidas de la bodega de su madre. No sabía aún que esa sería la noche en que cruzaría la mirada con un cierto guardia que cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, Mateo despertó con el sonido del piano. Una melodía suave, melancólica, se expandía por la casa hasta llegar a la garita. Curioso, siguió el sonido hasta una de las terrazas internas, donde vio a Valeria, de espaldas, tocando el instrumento como si escapara del mundo. Ella vestía solo un robe de seda azul, con los pies descalzos y el cabello suelto. Por un segundo, él olvidó dónde estaba, pero ese segundo costó caro. ¿Disfrutas espiar a las mujeres ricas desde las sombras?, preguntó ella, sin volverse. No espiaba. El sonido me trajo hasta aquí. ¿Y qué más te traerá hasta aquí, guardia? Mateo desvió la mirada. Estaba por responder cuando otro sonido invadió la escena, el rugido de un auto de lujo frenando bruscamente. Era Iván, que bajó del vehículo como una tormenta enfundada en un traje italiano. Valeria, ¿qué haces semidesnuda frente a un desconocido? No te metas, Iván, él trabaja aquí. Iván miró a Mateo como si fuera basura. ¿Quién eres tú para mirar a mi prometida? Mateo no respondió. Solo cruzó los brazos. Permaneció en silencio, pero por dentro, algo ardía. Josefina apareció en lo alto de la escalera. Basta. Este no es un mercado. Mateo, a tu puesto. El guardia se alejó, pero cuando pasó junto a Iván, este le susurró algo que quedó suspendido en el aire como veneno. Te voy a sacar de aquí.
Antes de que toques lo que no te pertenece, aquella mañana, el primer enemigo fue declarado. En esa casa de mármol y oro, un guardia ganó el primer vistazo de un deseo prohibido, el primer enemigo dispuesto a todo, y el primer paso hacia un pasado que nadie jamás se atrevió a revelar. En el ala más antigua de la mansión, entre estanterías de caoba y libros en francés que nadie lee desde hace décadas, Josefina de la Vega camina sola con pasos secos. En sus manos sostiene un sobre grueso con el escudo de la familia en cera roja, el testamento original de su difunto esposo, don Leopoldo de la Vega, que ha mantenido oculto por más de 20 años, junto a otro documento que jamás debería ver la luz del día. No dejaré que ese bastardo arruine todo lo que construimos, murmura para sí, mirando el retrato del marido, un hombre severo y enigmático que nunca reveló sus verdaderos amores. Mientras tanto, en el jardín de la mansión, entre fuentes renacentistas y bugambilias rojas como la sangre, Valeria observa de lejos a Mateo cambiando la bombilla de uno de los postes del jardín. Sus mangas están arremangadas. El sudor resbala por su sien y la luz del atardecer parece elegirlo como protagonista de una escena de película prohibida. Ella lo observa como quien contempla un desafío. Él, sintiendo la mirada, no se gira, pero habla. ¿Le gusta espiar, señorita de la Vega? Ella sonríe, bajando los escalones del patio con su copa de vino blanco, los tacones hundiéndose suavemente en el césped recién cortado. Solo a los hombres que no intentan impresionarme. Entonces no mire tanto. ¿Podría enamorarse? Valeria arquea una ceja. Aquello no era una broma, era una advertencia. ¿Y tú? ¿Eres de los que se enamoran de niñas ricas? Soy de los que no olvidan cuando les quitan todo. Ella se acerca, él baja de la escalera. Por un instante, el mundo se detiene, las reglas se desvanecen, y el beso casi sucede, pero un chasquido de palmas los interrumpe. «¡Valeria!», grita Luciana de la Vega, la hermana mayor, siempre vestida de blanco como una estatua griega juzgadora, acompañada del inseparable Julio César, el asesor de prensa de la familia. «Mamá quiere hablar contigo, ahora». Valeria revira los ojos y se aleja, pero antes susurra al pasar junto a Mateo. «No hemos terminado, ni empezado». Dentro del despacho principal de la casa, rodeada de esculturas de jade y cortinas de terciopelo dorado, Josefina espera con el testamento en el cajón. Sirve una taza de té a Valeria, pero la hija no lo toca. Josefina no es del tipo que ofrece sin exigir algo a cambio. «Te estás acercando demasiado al guardia», dispara sin rodeos. «¿Y si lo estoy haciendo? Entonces me obligas a actuar». «¿Con amenazas, mamá? ¿Otra vez?» Josefina se levanta lentamente. «No lo entiendes, Valeria. Ese hombre no es cualquier hombre, y no es por pobre, es por sangre». Valeria la mira en silencio, como si algo en su estómago se helara. «¿Qué estás diciendo?» Pero Josefina no responde, solo camina hacia la ventana, observando a Mateo en el jardín, ahora conversando con el jardinero, completamente ajeno al huracán que se avecina. Mientras tanto, en un departamento sencillo en el centro de la ciudad, un hombre de mediana edad contesta el teléfono. «Bueno, Luis, soy yo. Rebeca. ¿Rebeca? Después de tanto tiempo, tenemos un problema. Él está ahí, en la casa de la Vega». «¿Mateo?» El silencio dura un segundo. Después de eso, Luis susurra. «El hijo de don Leopoldo ha regresado a su hogar». La lluvia comenzaba a golpear los cristales de la mansión de la Vega, como si el cielo adivinara que algo estaba a punto de salir a la luz. Dentro del viejo invernadero abandonado, un espacio olvidado en el fondo de la propiedad, cubierto por hiedras y vidrio empañado, Mateo buscaba un lugar tranquilo para repasar su material de estudio. Había descubierto aquel sitio por casualidad, al seguir a un gato gris que siempre aparecía cerca de la garita. Entre muebles cubiertos por sábanas blancas y macetas con flores muertas, encontró un antiguo escritorio de madera rústica. Al abrir uno de los cajones,
Esperaba hallar solo polvo, pero lo que vio, lo cambió todo. Un retrato, antiguo, desgastado. Mostraba a un hombre imponente con traje oscuro junto a una mujer joven, morena, con una sonrisa tímida pero dulce, igual a la de la mujer que Mateo veía todos los días en sus recuerdos. «Mamá». Su voz tembló. Tomó la foto con manos trémulas. En la parte posterior, escrita con tinta azul desvaída, una frase en cursiva: «Siempre tuya, Estela». Mateo se dejó caer en una vieja silla oxidada. Su madre, junto al mismo hombre que colgaba en los retratos del salón principal, don Leopoldo de la Vega. No podía ser una coincidencia. El parecido era brutal. El mismo mentón, la misma mirada, pero lo que más lo estremeció no fue la imagen, fue el objeto escondido debajo. Un cuaderno de tapa de cuero, con páginas amarillentas. El diario de Estela Ramírez. Mateo lo abrió. Leyó las primeras líneas en silencio. Y a medida que avanzaba, sus ojos se llenaban de lágrimas. Lo conocí mientras cosía para su esposa. Me decía que yo merecía más, que debía estudiar, que mi voz era dulce como la lluvia de abril. Pero fue su mentira la que me dejó sin futuro, y con un hijo que jamás podrá llevar su nombre. Mateo cerró el diario con fuerza. Sentía que el corazón le palpitaba en los oídos. La verdad estaba ahí. Su madre había amado a don Leopoldo. Había sido traicionada. Y él era fruto de ese amor prohibido. Del otro lado del jardín, desde una terraza con columnas de mármol y cortinas de seda ondeantes, Valeria lo observaba en silencio. Lo había seguido por curiosidad, y ahora lo veía llorar por primera vez. Pero cuando intentó acercarse, Mateo se puso de pie con rapidez, guardó el diario dentro de la mochila y dio media vuelta. «¿Estás bien?», preguntó Valeria, acercándose. «No necesito compasión. No te la estoy ofreciendo. Solo me pareces diferente, más humano». «¿Y qué pensabas que era? ¿Un adorno con uniforme?». Valeria suspiró. A pesar del sarcasmo, algo en su voz la atraía más con cada palabra. «Creo que no sabes quién eres. Y yo tampoco sé por qué me importas». Silencio. Las gotas golpeaban fuerte. Y entonces ella dio un paso más. «Dime algo, Mateo. ¿Qué harías si descubrieras que tu vida ha sido una mentira?». Mateo la miró fijo. «Lo destruiría todo hasta encontrar mi verdad». Y cuando sus manos casi se tocaron, cuando el momento parecía inevitable, «Valeria», gritó Luciana desde lo alto de las escaleras de piedra que llevaban al jardín. «Mamá te está buscando». «Urgente». Valeria dudó. Miró a Mateo como si quisiera decir más, pero se dio la vuelta y se fue. Mateo quedó solo, con el diario en el pecho, y un destino nuevo en sus manos. Horas después, en el interior del cofre de Josefina, la pulsera con el nombre Mateo desaparecía discretamente. Alguien la había robado. Amanecía en la mansión de la Vega. Las fuentes despertaban con sus chorros cristalinos. Los jardineros cortaban rosales con tijeras de oro, y los primeros rayos de sol bañaban la fachada de estilo neoclásico con luz dorada, como si el propio universo conspirara para mantener las apariencias intactas, incluso cuando todo allí dentro estaba a punto de explotar. En la recámara principal, Josefina de la Vega se peinaba el cabello frente a su espejo veneciano. Sobre el tocador, un frasco de perfume francés y un sobre vacío. La pulsera con el nombre Mateo, desaparecida. «Rebeca», susurró, casi sin voz, llamando a la asistente que entró segundos después. «Señora». Que nadie sepa lo que ha desaparecido. Nadie. Ni sus hijas. Mucho menos ellas. Pero el silencio no duraría. Porque Luciana, la hija mayor, médica, controladora, fría como la madre, pero aún más ambiciosa, ya sabía más de lo que debía. Horas antes, sola en la biblioteca, había encontrado un sobre escondido entre libros antiguos. Dentro,
Un examen de ADN incompleto, con un nombre que saltaba como una puñalada. Mateo Ramírez. Posible coincidencia genética, 80,2%. Leopoldo de la Vega. Luciana no reaccionó con sorpresa. Reaccionó con una sonrisa. Ahora, caminaba por el pasillo principal como quien lleva un arma invisible. En la cocina de la mansión, Valeria servía jugo de naranja en una copa de cristal cuando su hermana entró. Tienes buen gusto para los hombres, Valeria. Ese Mateo tiene más sangre de la Vega que tú. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Valeria, desconcertada. Nada, por ahora. Solo cuida tu corazón. Podrías estar enamorándote de alguien que no vino por ti, sino por lo que representas. Valeria dejó caer la copa. El jugo salpicó sobre su vestido de seda, pero no respondió. Subió corriendo, desesperada, porque algo en su interior ya lo sospechaba, y ahora comenzaba a temerlo. En el jardín, Mateo leía el diario de su madre una vez más, sentado bajo la sombra de un árbol centenario. Las palabras de Estela resonaban como susurros entre las hojas. Cuando me dijeron que debía abortarte, huí. Preferí criarte con hambre que darte un apellido que jamás respetaría. Mateo cerró el diario con fuerza. Se puso de pie. Estaba decidido. Descubriría la verdad, le doliera a quien le doliera. Pero el destino tenía prisa. Al girarse, se topó de frente con Iván, vestido con un blazer azul marino, un reloj de platino y gesto de pocos amigos. ¿Sabes qué es lo peor de los pobres como tú? Que creen que por estudiar unas páginas ya pueden caminar entre nosotros. ¿Y tú? ¿Sabes qué es lo peor de los ricos como tú? Que creen que la ignorancia es hereditaria. Iván empujó a Mateo. Él no respondió, pero su mirada era tan filosa como una navaja. Aléjate de Valeria, amenazó Iván. Díselo a ella. Iván se preparaba para otro empujón, pero Valeria apareció. Iván, basta. Estás actuando como un salvaje. ¿Qué haces defendiendo a este? A este nada. Yo decido con quién hablo. Y contigo ya no quiero hablar más. Silencio. Iván mostró una sonrisa cínica. Lo vas a lamentar, Valeria. Y se fue, pisando fuerte. Pero antes de desaparecer, sacó el celular y envió un mensaje. Solo 2 palabras. Hazlo ahora. Más tarde, esa misma noche, Luciana caminó hasta el viejo cofre de su padre. Sacó la copia del examen de ADN y la guardó en una carpeta con etiqueta roja. En el sobre escribió a mano: Caso Leopoldo. Apertura. Solo en caso de escándalo. Mientras tanto, en la habitación de Valeria, ella observaba a Mateo desde la ventana. Sus ojos brillaban en medio de la oscuridad. Él estaba en la garita, estudiando, con la misma linterna de siempre. Ella sonrió y pensó: él todavía no lo sabe, pero ya me robó el corazón. La noche había caído sobre la mansión de la Vega como una cortina de terciopelo negro, pesada, elegante y cargada de tensión. Los candelabros encendidos proyectaban sombras doradas en las paredes de mármol, mientras el sonido discreto de un piano se deslizaba por el ala norte. Pero en un rincón aislado de la propiedad, lejos del lujo y de las apariencias, Mateo enfrentaba su primera tragedia silenciosa. Frente a una vieja pantalla de computadora en la garita, sus ojos leían la misma frase repetida 3 veces. Usuario no encontrado. Documentación inválida. Volvió a teclear. Su identidad en el portal de la universidad había desaparecido por completo. Ninguna contraseña funcionaba. Ningún dato era reconocido. No puede ser, susurró intentando mantener la calma. Lo borraron, respondió una voz suave detrás de él. Era Valeria. Vestía un blazer oversized de seda negra, tacones dorados y una mirada entre preocupada y apasionada. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Mateo desconfiado. Porque lo he visto antes, con Iván. Cuando alguien lo incomoda, desaparece. Legal o no, tiene contactos. Y si fuiste tú quien lo enfrentó hoy, ya debes estar en su lista. Mateo apretó los puños.
¿Por qué me ayudarías tú? Valeria se acercó. Lo observó detenidamente. Porque no te pareces a nadie que haya conocido. Y porque si fueras como los demás, ya te habrías vendido. Él desvió la mirada, pero ella dio un paso más cerca. Y porque me gustas, Mateo. Me gustas más de lo que debería. Y lo besó. No fue un beso casto. No fue indeciso. Fue urgente, ardiente, imposible de ocultar. El beso de una mujer que sabe lo que quiere y de un hombre que ya no puede negar lo que siente. Pero antes de separarse, una cámara de seguridad parpadeó discretamente en rojo. Alguien, en algún lugar, estaba mirando. Horas después, en el corporativo Santa María, Iván observaba el video del beso. Sus ojos eran dos brasas encendidas. Perfecto, murmuró. Que el mundo vea quién es el héroe de mi prometida. Más tarde, Mateo caminaba por las calles del centro, buscando la oficina del registro donde pudiera recuperar su información académica. Pero al presentar sus documentos, el empleado revisó papeles, miró el sistema y negó con la cabeza. Señor Ramírez, según el sistema, usted nunca existió. En ese mismo instante, Valeria recibió una llamada de un número bloqueado. Tu Romeo se quedará sin nombre, y tú, sin futuro. Iván, te vas a arrepentir de haberme traicionado. Ella colgó. Giró la cabeza. Luciana la observaba desde la puerta con una copa de espumoso en la mano. Sabía que terminarías cayendo. Siempre caes por el más débil. ¿Qué quieres, Luciana? Quiero que pienses, si Mateo es quien yo creo, entonces lo que sientes no es un romance, es incesto. Valeria se quedó inmóvil. El color desapareció de su rostro. ¿Qué estás diciendo? Luciana sonrió. Nada. Solo imagina. Si mamá te está ocultando algo. El sol aún no había tocado los vitrales de la mansión de la Vega cuando Rebeca, la discreta y leal asistente de Josefina, entró en su habitación privada con los ojos muy abiertos y el celular temblando en sus manos. Estaba pálida. Respiraba como quien lleva una bomba en el bolsillo. Señora, tenemos un problema. Rebeca, si es por los proveedores del evento benéfico, resuélvelo tú, respondió Josefina, sin levantar la vista del espejo. No es eso. Es Mateo. Encontré esto. Rebeca mostró la foto de una página del hospital. Josefina la leyó sintiendo un frío recorrerle la espalda. Mateo de la Vega Ramírez, nacido el 17 de marzo, hijo de Estela Ramírez y... Josefina arrancó el celular de las manos de Rebeca, borró la foto y susurró entre dientes. Si esto sale a la luz, se acabó todo. Mientras tanto, en el jardín lateral de la mansión, Valeria y Mateo caminaban juntos. Había una tensión dulce en el aire, como la electricidad antes de la tormenta. El jardín estaba deslumbrante, con sus esculturas italianas, fuentes iluminadas por dentro y el aroma de rosas blancas recién podadas. No puedo sacarte de mi cabeza, dijo Valeria, deteniéndose frente a una estatua de Afrodita. Y yo no puedo estar tranquilo desde que me besaste, respondió Mateo. Ella se acercó. ¿Estás seguro de que quieres continuar con esto? Porque si seguimos, no hay vuelta atrás. Valeria, si hay algo que me asusta, no eres tú. Es no saber quién soy realmente. Ella lo besó de nuevo. Esta vez más lento, más profundo. Era el tipo de beso que no se esconde. Y desde lejos, detrás de las cortinas del salón de té, Luciana los observaba con una sonrisa irónica en los labios. Tan predecible. Horas después, Mateo decidió volver al hospital donde había nacido. Entró por los fondos, con la ayuda de un viejo amigo de su madre que trabajaba como portero. El lugar estaba deteriorado, con azulejos rotos, olor a desinfectante y archivos polvorientos. Pero allí, en una sala cerrada con candado, Mateo encontró lo que buscaba, una copia original de su acta de nacimiento, y en ella, el nombre de don Leopoldo de la Vega como padre. Entonces es verdad, susurró, con los ojos llenos de lágrimas.
Pero antes de poder salir con el documento, escuchó pasos. Guardó el acta rápidamente dentro del saco. Un hombre con capucha negra entró. Se miraron fijo. ¿Quién eres tú? Alguien que viene a cerrar una historia mal escrita, respondió el desconocido, sacando un cuchillo. Mateo reaccionó rápido. Hubo una pelea. La hoja le cortó el brazo, pero logró derribar al agresor y escapar por la parte trasera. Sangrando, tropezó en la acera, y alguien lo sostuvo. Mateo, era Valeria. ¿Qué pasó? Intentaron matarme, por un papel. Ella lo llevó de inmediato al ala médica de la mansión, donde Luciana, a pesar de su desprecio, hizo las primeras curaciones. Te va a quedar una cicatriz, dijo ella. Prefiero eso, a quedarme sin historia. Luciana miró a Valeria. ¿Ya le contaste? ¿Contarme qué? Preguntó Mateo, ya desconfiado. Silencio. Luciana se limpió la mano con una gasa, se levantó y dijo, que hay una posibilidad de que seas mi medio hermano. El corazón de Valeria se detuvo por un segundo. Mateo respiró hondo. Miró a Luciana, luego a Valeria, y entonces salió de la sala, en un silencio absoluto. La lluvia caía fina sobre los ventanales de la mansión de La Vega, como si hasta el cielo se hubiera detenido para escuchar lo que estaba a punto de revelarse. En la garita silenciosa, con el brazo vendado y el rostro marcado por la angustia, Mateo sostenía un sobre sellado con el escudo dorado de la familia. Era la letra de don Leopoldo, su posible padre. El hombre cuya sombra se extendía sobre toda esa historia. Respiró hondo. Tomó una navaja de escritorio. Rompió el sello de un solo corte. Dentro, encontró una hoja gruesa, de papel antiguo, escrita con tinta azul. La caligrafía era firme, elegante y triste. Si estás leyendo esto, significa que tu madre tuvo el valor de protegerte hasta el final. Significa también que yo no fui el hombre que ella merecía, ni el padre que tú necesitabas. No pude darte mi nombre, pero te di algo más fuerte, mi sangre. Sé que quienes llevan el apellido de La Vega te lo negarán todo. Sé que te harán creer que no perteneces. Pero recuerda, tú eres mi verdadero legado. El resto del testamento está escondido. Búscalo donde el oro no brilla, pero la verdad arde. Perdóname, hijo mío. Leopoldo. Mateo cerró los ojos. Las palabras retumbaban en su interior como un terremoto de emociones. Lágrimas silenciosas corrían por su mejilla. No era solo un bastardo. Era el heredero que nadie quería reconocer. Y ahora tenía una misión. En el salón de la mansión, mientras los invitados se reunían para una pequeña exposición benéfica organizada por Josefina, con cuadros de artistas carísimos, canapés de caviar y champaña francesa, Valeria atravesaba el salón buscando con la mirada a Mateo. Desde la revelación de Luciana estaba desorientada. ¿Y si era cierto? ¿Y si eran hermanos? Lo que encontró fue a Luciana conversando con inversionistas cerca de la escalera. La tomó del brazo y la apartó, furiosa. ¿Qué ganaste diciéndole eso a Mateo? ¿Qué querías lograr? Nada. Solo abrirle los ojos y cerrarte las piernas. Valeria levantó la mano para abofetearla, pero se contuvo. No vales ni mi rabia. Se marchó. Luciana bebió un sorbo de champaña y sonrió. La guerra había comenzado. Mientras tanto, Rebeca, presionada por su conciencia, decidió visitar el antiguo chalet donde Estela, la madre de Mateo, había vivido durante años. Allí, entre cajas olvidadas y muebles cubiertos, encontró una pista. Un pequeño arcón cerrado con llave, marcado con el mismo símbolo grabado en la carta de Leopoldo. De regreso a la mansión, Mateo entró discretamente por el corredor de servicio. Subió hasta el despacho donde don Leopoldo solía pasar horas leyendo. Allí, retiró uno de los cuadros de la pared. Detrás, halló una cavidad con otro sobre. Al abrirlo, un nuevo documento cayó sobre el escritorio. Un segundo testamento. En él, una frase resaltada en negritas y mecanografiada.
Dejo el 40% de mi patrimonio personal a mi hijo Mateo Ramírez. Silencio. Respiración contenida. La verdad, al fin, documentada. Pero antes de poder ocultarlo, escuchó pasos en el pasillo. Guardó el documento en su saco y se giró, justo cuando Josefina entraba. Ella lo miró como si ya lo supiera. Entonces, ya sabes quién eres. Sí. ¿Y sé quién es usted también? Josefina sonrió, fría como siempre. ¿Y qué harás con eso, Mateo? ¿Arruinar a la mujer que permitió que tu madre muriera sola? No, solo voy a tomar lo que me pertenece. Eso no será tan fácil. Tampoco fue fácil crecer sin padre, señora de la Vega. Se miraron como espejos resquebrajados, 2 generaciones unidas por la sangre, separadas por la culpa y el dolor. Esa misma noche, en la habitación de Valeria, ella hojeaba una de las antiguas agendas de su madre buscando pistas. Pero lo que encontró fue otra cosa, una carta sin fecha, dirigida a E. Te dije que si seguías con ese hijo, nos hundirías a todos. No permitiré que Mateo lleve nuestro apellido. Hazlo desaparecer. Valeria dejó caer la carta. El mundo giró a su alrededor. ¿Mamá lo supo desde siempre? El escándalo no llegó con gritos, sino con el chasquido silencioso de copas de cristal, las miradas heladas de los invitados y los susurros venenosos de las socialites de la alta sociedad mexicana. La noticia ya circulaba entre manos perfectamente cuidadas, impresa en papel cuché y distribuida de forma anónima en los autos estacionados frente a la mansión. ¿El guardia heredero? El secreto sucio de los de la Vega al descubierto. Dentro del salón de fiestas, el evento benéfico en apoyo al Museo de Arte Contemporáneo seguía con música en vivo, meseros uniformados sirviendo champaña Laurent Perrier y canapés en charolas de plata. Pero nada de eso distraía las miradas. Todas apuntaban a un solo hombre. Mateo Ramírez. Había llegado sin invitación, pero apareció. De traje negro impecable, zapatos italianos y la postura de quien no acepta más ser ignorado. Y fue Valeria quien lo vio primero, desde lo alto de la escalera con el corazón golpeándole el pecho. Él vino, Dios mío, él vino. Josefina, a pocos metros, abrió los ojos con furia. ¿Qué demonios hace aquí? Luciana no dijo nada. Solo alzó su copa y sonrió. Del otro lado del salón, Iván Santamaría recibía mensajes de periodistas. La información estaba filtrada. El video del beso también. Guardaba su última carta, pero esperaba el momento justo. Mateo atravesó el salón en silencio, entre empresarios, políticos y socialites, con la misma firmeza de quien camina sobre fuego. Se detuvo frente al escenario improvisado, donde Josefina sostenía el micrófono para dar el discurso de apertura. Antes de comenzar, dijo ella, intentando mantener el control, quiero aclarar algo que ha estado circulando. Silencio, tensión, susurros. Se dice que un ex empleado de esta casa reclama un lugar que no le corresponde, que pretende heredar un apellido que no lleva, y que pretende engañar a mi familia, pero eso no es más que una mentira oportunista. Mateo, con el sobre del testamento real en el bolsillo interno, subió 2 escalones del escenario y se detuvo frente a ella. ¿Está segura de eso, señora de la Vega? ¿Quiere repetirlo, delante de todos? Los flashes de los celulares comenzaron a dispararse. Los invitados no sabían si huir o grabar, porque aquí, sacó el documento y lo levantó en alto. Tengo el testamento original de don Leopoldo, su esposo, mi padre. Josefina perdió el aliento. Valeria cubrió su boca con las manos. Luciana se quedó inmóvil. Y Iván lo registraba todo en video. «Esto es un montaje», gritó Josefina. «Un truco barato». «El apellido de la Vega se me negó toda la vida», dijo Mateo, con voz firme. «Pero el destino tiene memoria, y los secretos también hablan». En ese instante, Rebeca entró al salón acompañada de 2 abogados. Uno de ellos tomó el micrófono. «Soy el notario Ricardo Zamora.
Confirmo que el documento es legal. El testamento fue ocultado. Y el señor Mateo Ramírez es heredero legítimo. Un murmullo de espanto recorrió el salón. Copas se quebraron. Las redes sociales explotaron. Josefina trató de contenerse, pero antes de reaccionar, Mateo concluyó: no quiero su lástima, ni sus joyas. Pero tampoco permitiré que nadie más decida sobre mi vida, porque esta vez no pienso esconderme. Silencio. Y luego, aplausos aislados. Primero Valeria, después Rebeca, y finalmente, parte de la élite que en esa escena no vio solo un escándalo. Vio valentía. Josefina bajó del escenario. Pasó junto a Mateo y le susurró: acabas de firmar tu sentencia. Pero él respondió sin miedo: no, señora. Acabo de firmar mi libertad. Las luces de la ciudad aún parpadeaban en el horizonte, cuando el escándalo digital estalló como una bomba de lujo en la élite mexicana. En menos de 45 minutos, el video del beso entre Valeria de la Vega y Mateo Ramírez ya sumaba 3,7 millones de visualizaciones en uno de los canales de entretenimiento más grandes del país. ¿El título? La hija de los de la Vega besa al guardaespaldas bastardo. Escándalo en plena gala. Dentro de la mansión, el caos reinaba como una ópera de mentiras. Valeria bajó las escaleras con el celular temblando en sus manos, los ojos dilatados y el corazón desbocado. «Dime que no fuiste tú», gritó al encontrar a Iván en el pasillo lateral. «Yo solo revelé la verdad. ¿No es lo que querías tú también? Eres un enfermo. Me seguiste, me grabaste, lo manipulaste todo». Iván, vestido con un traje vino oscuro y zapatos de cuero de cocodrilo, sonrió con desprecio. «No soy un enfermo, Valeria. Soy un Santa María. ¿Y tú? Vas a pagar por cada beso que no me diste». Ella lo empujó. Él se mantuvo firme, y con una mirada cargada de amenaza soltó: «¿Sabes qué más tengo? Una foto tuya entrando en la guarida del guardia a medianoche. ¿Crees que eso no vende?» Valeria, con la sangre hirviendo, se acercó y le susurró al oído: «Si me tocas una vez más, te mato». Al otro lado de la mansión, Mateo intentaba responder a los incontables periodistas que ya se aglomeraban frente a los portones. ¿Es cierto que tiene una relación con la señorita Valeria de la Vega? ¿Desde cuándo están juntos? ¿Es una estrategia para heredar más dinero? Él solo alzó la mano. «No tengo comentarios, y lo que tengo con Valeria no es de su incumbencia». Pero dentro de la mansión, Josefina actuaba rápido. Convocó una reunión familiar en el salón de música, donde el piano Steinway reposaba mudo, como si también temiera lo que estaba por venir. Luciana llegó primero, seguida de Rebeca. Valeria entró al final. Josefina estaba de pie, con una carpeta de cuero negra en las manos. «A partir de este momento», dijo con la frialdad de siempre, «Valeria será enviada por un tiempo a París, a nuestra propiedad de la Rue Montaigne. El escándalo debe apagarse. Y tú, Luciana, te encargarás de manejar a los medios». «¿Me vas a exiliar?», preguntó Valeria, incrédula. «Te voy a proteger, de ti misma». «No me iré», respondió firme. «No sin Mateo. Entonces se va a él». En ese instante Rebeca se acercó discretamente a Valeria y le entregó un sobre. «Lo encontré en la biblioteca. Es de tu padre». Valeria lo abrió. Era una carta manuscrita. Breve, pero letal. «Si algún día el mundo quiere separarte de lo que amas, recuerda esto. Tu libertad vale más que mi apellido. Papá». Valeria dobló la carta, la guardó en el bolsillo y miró a su madre. «No voy a París. Y si lo obligas a irse, yo también me voy, pero no a Europa. Me voy de esta familia». Josefina apretó los labios. Sus manos temblaron. La máscara casi se rompía. Pero antes de que pudiera reaccionar, sonó el teléfono. Contestó. «¿Sí?». Del otro lado de la línea, una voz grave respondió: «Señora de la Vega, hay una orden judicial contra usted por ocultación de documento legal. El testamento de don Leopoldo». Josefina dejó caer el teléfono. Se desplomó en el sofá de terciopelo.
y por un instante pareció humana. Horas después, en la terraza de la mansión, Mateo y Valeria se encontraron bajo un cielo nublado. Ella vestía un robe largo, él una camisa blanca abierta en el pecho. «Nos están separando con cada segundo», susurró Valeria. «Entonces tenemos que elegir, o nos escondemos o peleamos juntos». Ella sonrió. «¿Y si perdemos?» «Entonces perdemos amándonos». Y se besaron. Lento, sin prisa, como si el mundo entero ya no importara. El silencio no siempre es paz. A veces es el preludio de la tormenta. Y aquella mañana nublada, la mansión de la Vega amaneció con los portones cerrados, los empleados tensos y la familia más dividida que nunca. Mateo despertó con la sensación de que algo andaba mal. El reloj de pulsera se había detenido. Su celular no cargaba, y al salir de la garita, vio que las cámaras de seguridad habían sido desconectadas durante la madrugada. «¡Qué demonios!», murmuró. No muy lejos de allí, Luciana desayunaba en su suite. Vestida con un robe blanco de lino, untaba mantequilla francesa sobre una tostada mientras leía el mismo mensaje enigmático que había recibido la noche anterior. El celular vibraba sobre la mesa de vidrio. «Hoy, a las 13:00, patio sur, estará solo. Tú no verás nada, pero él tampoco verá venir lo que le espera». Luciana borró el mensaje y continuó comiendo como si nada estuviera por suceder. En el despacho principal, Josefina recibía la visita de sus abogados. La acusación por ocultación de testamento se fortalecía. Sus contactos caían como fichas de dominó. Pero aún tenía control de algo: la narrativa pública. Vamos a filtrar que Mateo falsificó el testamento, que lo escribió él mismo, usando papeles antiguos del despacho de Leopoldo. ¿Y si se comprueba que es verdadero? Entonces, diremos que fue coaccionado, que mi marido fue manipulado por una mujer resentida. Cerró la carpeta con violencia. Ese bastardo no me va a arrebatar lo que es mío. Mientras tanto, en el jardín sur de la propiedad, Mateo caminaba solo, pensando en todo lo ocurrido. Llevaba en el bolsillo el testamento original, ya escaneado, y un pendrive con todos los archivos que Rebeca le había entregado. No sabía aún hacia dónde ir, pero tenía claro que no podía quedarse, y entonces lo sintió. Un chasquido, un sonido seco, un impacto brutal en el hombro, un disparo. Cayó de rodillas. La sangre comenzó a empapar su camisa blanca. El mundo giraba. No vio de dónde vino, no vio quién apretó el gatillo, pero supo, aquello no era un asalto, era una advertencia. Valeria, que había salido a escondidas para encontrarlo en el jardín, fue la primera en verlo tendido en el suelo. «¡Mateo! ¡Mateo!», gritó, corriendo hacia él. Mateo aún estaba consciente, intentaba hablar. «No, no llores. Estoy bien. Cállate. No estás bien. Te dispararon». Ella rasgó su camisa con las manos, intentando detener la hemorragia con su propio pañuelo de seda. «Rebeca, Luciana, alguien, ayúdenme». Pero nadie apareció. Mateo tomó su mano. «Valeria, me quieren fuera. Entonces nos vamos juntos». «No, tú no. A ti te van a destruir, si me sigues». Ella acercó su rostro, llorando. «Entonces, prefiero que me destruyan a no besarte otra vez». Y lo besó, suavemente, como quien dice adiós antes de lo inevitable. Minutos después, Mateo fue llevado de urgencia por un chofer de confianza. Valeria observó cómo el auto desaparecía por la carretera privada de la mansión. En lo alto de la escalinata de piedra, Luciana contemplaba la escena con la mirada helada. A sus espaldas, Josefina se aproximó. «¿Lo hiciste tú?». Luciana sonrió sin volverse. «¿Yo? ¿Hacer qué?». Josefina la miró fijamente. «Por primera vez, me das miedo». 3 días después del disparo, el clima en la mansión de la Vega oscilaba entre un silencio sepulcral y murmullos contenidos. Los portones permanecían cerrados. La prensa había sido mantenida lejos con acuerdos millonarios.
Pero dentro de la propiedad, el verdadero terremoto apenas comenzaba. Mateo, aún hospitalizado en una habitación discreta de una clínica privada en Polanco, abrió lentamente los ojos. La luz filtrada por la cortina blanca revelaba un techo ornamentado, sobrio, pero costoso. El brazo estaba vendado. El dolor era soportable. Lo que no lo era la duda. ¿Quién me disparó? ¿Y por qué sigo vivo? Sentado frente a él, como si nada hubiera ocurrido, estaba un hombre de cabellos grises y mirada afilada. Fernando Santamaría, padre de Iván, patriarca de un imperio financiero que rivalizaba con los de La Vega. Tomaba un café expreso con absoluta calma. Usted tiene muchas preguntas, Mateo, pero lo más importante es que ahora tiene muchas más deudas que respuestas. Mateo intentó incorporarse. ¿Qué hace aquí? Salvarle la vida. Fui yo quien pagó esta habitación. Yo, o alguien que me pidió que lo hiciera. Mateo lo miró con desconfianza. Luciana. Fernando sonrió. Digamos que nuestra familia también tiene interés en que la suya se desmorone. Mientras tanto, en la mansión, Valeria confrontaba a su hermana en la antigua sala de ballet, donde ambas entrenaban de niñas. El lugar era un templo de lujo, espejos venecianos, piso de roble barnizado, aire acondicionado oculto en difusores dorados y un tocadiscos retro reproduciendo música clásica a bajo volumen. Tú lo mandaste matar, ¿verdad? No seas dramática, respondió Luciana Blery ajustando su pulsera de perlas. Te estás convirtiendo en mamá. Y tú, en una tonta enamorada de alguien que ni siquiera sabes si es tu hermano. No me importa, gritó Valeria. Si lo fuera, igual lo amaría, porque Mateo es más honesto que cualquiera de nosotros. Luciana rodó los ojos. ¿Quieres saber lo peor? Él sobrevivió, y ahora va a destruirnos a todas. En ese mismo instante, Rebeca entregaba a Josefina una copia del video de seguridad interna de la mansión, con fecha y hora exacta del disparo. Aquí está. La cámara que Luciana desconectó fue reactivada por el sistema de respaldo. Josefina presionó el botón de reproducción. La imagen apareció. Mateo caminando por el jardín. Una silueta oculta tras un árbol. El ruido apagado del disparo. La sombra del agresor escapando. Josefina guardó silencio, pero sus ojos se humedecieron. Mi hija. Sí, señora, confirmó Rebeca. Fue Luciana, pero no actuó sola. En el hospital, Mateo recibió una nueva visita. Era Valeria. Entró corriendo, lo abrazó con fuerza. Te juro que no sabía nada. Juro que intenté detenerla. No digas nada, respondió Elsie acariciándole el cabello. Lo único que importa es que estás aquí. Se besaron, con lágrimas en los ojos, y entonces ella susurró. Nos tenemos que ir. ¿Irnos? ¿A dónde? A donde nadie nos encuentre. No podemos seguir en medio de esta guerra, porque la próxima bala no va a fallar. Mateo dudó. ¿Y si me voy, no estaré huyendo? No, contestó Valeria. Estarás sobreviviendo. Por mí, por nosotros. ¿Y tú qué harías? ¿Huirías con el amor de tu vida, aunque te separara de tu familia para siempre? Cuéntamelo en los comentarios y sigue esta historia porque lo que viene va a romper corazones. La madrugada envolvía a la Ciudad de México con una neblina espesa, como si el destino quisiera borrar los rastros de una huida que no debía dejar señales. En una carretera privada que cruzaba los bosques de Santa Fe, un auto negro importado avanzaba sin faros encendidos, conducido por un chofer de confianza de Rebeca. En el asiento trasero, envueltos en cobertores finos de cashmere, Valeria y Mateo permanecían en silencio, tomados de la mano, huyendo de todo lo que conocían, y de todos los que querían separarlos. ¿A dónde vamos?, preguntó Mateo, aún con la voz ronca de la recuperación. A un lugar donde ni mi madre, ni mi hermana, nos puedan tocar, respondió Valeria con firmeza. La fuga había sido planeada en secreto. Una carta dejada para Rebeca, un cofre con dinero en efectivo,
y un solo destino: la hacienda secreta de don Leopoldo, en el interior de Guanajuato. Una propiedad nunca declarada, fuera del radar de los de la Vega, con seguridad mínima y rodeada de lavandas y silencio. Al llegar, el escenario parecía sacado de un sueño. Una casa colonial, con paredes encaladas, ventanas de madera pintadas en azul petróleo, muebles rústicos de roble, la chimenea encendida, sábanas de lino bordadas a mano, y una vista al campo que hacía olvidar al mundo por segundos. Aquí vivió mi padre muchos fines de semana, dijo Valeria, mientras mostraba el interior de la casa. Aquí fue feliz. Entonces es aquí donde vamos a empezar de nuevo, respondió Mateo, tomándola en sus brazos. Pero la paz dura poco en las novelas y en las verdades profundas. En la mansión, Luciana revolvía la recámara de Valeria. Encontró un sobre dirigido a Rebeca. Lo desgarró antes de que la asistente pudiera verlo. No intenten buscarnos. Esta vez, elijo yo mi historia. Ve. Luciana apretó la carta en su mano. ¿Así que te crees valiente, hermanita? En ese mismo instante, Josefina, más abatida que nunca, veía el contenido del cofre. El pendrive de don Leopoldo estaba conectado a su laptop. En la pantalla apareció un video. Don Leopoldo, mirando directamente a la cámara. Si estás viendo esto, Mateo, es porque tu madre fue más fuerte que yo. Perdóname, te negué por cobardía, pero dejé esta casa, esta tierra y este legado para ti. No solo eres un de la Vega, eres el único capaz de limpiar este nombre. Josefina cerró la computadora y se derrumbó. Las lágrimas finalmente quebraron la coraza de hielo. Allí, frente a sus ojos, veía al hombre que amó y que nunca pudo perdonar. En el campo, Valeria y Mateo vivieron sus primeros días como si fueran los últimos. Cabalgaron por las colinas, cocinaron juntos, durmieron abrazados bajo el canto de los grillos y se besaron como si el mundo ya no existiera. Pero cada noche, Mateo revisaba los archivos del pendrive. No solo había herencia, había una ruta de cuentas bancarias, donaciones ilegales y contratos firmados por Josefina, con el nombre de Luciana como beneficiaria. Tu madre no era la única. Luciana también estaba en esto, dijo Mateo. ¿Y si esto puede destruirlas? Entonces, es hora de decidir, justicia o venganza. Pero antes de que pudieran tomar una decisión, un ruido cortó el viento nocturno. Valeria se levantó, fue hasta la ventana y vio luces. Un SUV negro estacionaba a 300 metros de la casa. Mateo. Nos encontraron. La madrugada en los campos de Guanajuato solía ser serena, pero esa noche, el cielo estaba encapotado y los relámpagos en el horizonte parecían anunciar que la tormenta más peligrosa no venía del cielo, sino del apellido de la Vega. Afuera, un SUV blindado se detuvo lentamente frente al portón de hierro forjado de la antigua hacienda escondida de don Leopoldo. En el asiento trasero, Luciana de la Vega observaba la casa con los ojos fijos, sosteniendo en una mano una pistola plateada, y en la otra un contrato falso de renuncia de herencia. Nadie se queda con lo que por derecho es mío, susurró, bajando del auto con tacones elegantes y un abrigo oscuro. Mientras tanto, dentro de la casa, Mateo revisaba por última vez el pendrive de don Leopoldo. Aquí hay pruebas de lavado de dinero, cuentas en Suiza, y todo está a nombre de tu madre y de tu hermana. Valeria, tensa, caminaba de un lado a otro con una vieja escopeta de caza que había encontrado oculta detrás de la chimenea. Tenemos que irnos, Mateo. Esta casa ya no es un refugio, es una trampa. Pero antes de que lograran salir, la puerta principal se abrió con violencia. No se muevan, ordenó Luciana, entrando con el cabello suelto, empapado por la lluvia, el rostro iluminado apenas por los relámpagos. Mateo se interpuso frente a Valeria. No vas a hacerle daño. Cállate, bastardo, escupió ella, apuntando el arma. No vine por ti, vine por ella. ¿Por mí?, preguntó Valeria, sin miedo.
¿O por lo que papá me dejó? ¿Por lo que tú nunca mereciste? ¿Por lo que yo construí mientras tú jugabas a ser rebelde? Valeria dio un paso al frente. El cañón de la pistola se apoyó en su pecho. Ella no retrocedió. Dispara, Luciana, pero vas a tener que vivir toda tu vida sabiendo que quisiste matar a tu hermana. Por un apellido manchado. Luciana vaciló. Su mano tembló. La rabia se transformó en lágrimas. Papá siempre te amó más, gritó quebrándose. Aunque tú no lo sabías, él sí. Siempre hablaba de ti, no de mí, nunca de mí. Eso no es verdad, respondió Valeria, ahora también llorando. Éramos sus hijas, las dos. Y si te alejaste fue porque no supiste cómo quedarte. La tensión se rompió como un vidrio al estallar. Luciana soltó la pistola, cayó de rodillas en el suelo de madera y cubrió su rostro. Por unos segundos. El silencio fue absoluto. Mateo se acercó, tomó el contrato de sus manos. Al leerlo, respiró hondo. Iba a obligarnos a firmar esto, dijo, mostrándole el papel a Valeria. Es una renuncia, total, de todo. Y fue avalado por un notario que ya está preso, añadió Valeria, rasgando el documento en pedazos. Luciana los miró, rota, derrotada, pero por primera vez, humana. No era por el dinero, era por no quedarme sola. Valeria se arrodilló junto a su hermana. Entonces deja de pelear, y empieza a quedarte. Mateo observó en silencio. Por un instante, pensó que quizá la paz era posible, pero en ese mismo momento, un teléfono sonó dentro del SUV. El chofer contestó. ¿Sí? La voz al otro lado era la de Iván. ¿Ya terminaron con Luciana? Sí, se quebró. Iván sonrió, al otro lado de la línea, sentado en un restaurante de lujo en Monterrey. Perfecto. Ahora, vamos por él. Era madrugada en la finca escondida de Guanajuato. La tormenta había pasado, pero el aire seguía pesado, como si cargara en silencio el rastro de palabras no dichas y verdades enterradas. Dentro de la habitación principal, iluminada apenas por velas, Mateo observaba el pasaporte falso que acababa de encontrar dentro del cofre oculto por don Leopoldo. En la parte inferior, la firma digital de Rebeca, y debajo de ella, el sello de un consulado mexicano, en Viena. ¿Qué estás escondiendo, Rebeca?, susurró Mateo, mientras Valeria dormía a su lado, envuelta en sábanas blancas y en una tranquilidad ilusoria. Al mismo tiempo, en la mansión de La Vega, en uno de los cuartos más antiguos, Josefina entraba en el viejo atelier de su difunta suegra. Allí, entre maniquíes, telas de seda y marcos dorados cubiertos por sábanas, Rebeca la esperaba. No deberías haber vuelto aquí, dijo Josefina con una mirada gélida. Y usted no debería subestimarme, respondió Rebeca, poniéndose de pie. Las dos se enfrentaron con 20 años de secretos en los ojos. Siempre fuiste más que una simple asistente, continuó Josefina. Sabías demasiado. Porque fui yo quien limpió sus pecados. ¿Y ahora qué quieres? ¿Dinero? ¿Poder? No. Ahora quiero justicia. Y quiero que Mateo sepa quién soy. Los ojos de Josefina se abrieron con sorpresa. No te atreverás. Ya lo hice. En el campo, Mateo descubría dentro del pasaporte una llave oculta bajo la contracubierta. Valeria despertó y lo miró con curiosidad. ¿Qué es eso? Es la llave de un banco en Viena. Rebeca la dejó antes de que todo comenzara. ¿Desde cuándo te cuida tanto? Mateo no respondió. Pero la duda crecía. Y con ella, el fantasma de un pasado que estaba a punto de regresar. Horas después, ambos viajaron a San Miguel de Allende para encontrarse con un contacto de confianza de Rebeca, Eduardo, un ex empleado de don Leopoldo, ahora dueño de un hotel boutique escondido entre calles empedradas y fachadas coloniales. El hotel, encantador, con cortinas de lino, aromas de lavanda, muebles franceses y un bar de mezcal exclusivo, parecía un escenario de cine europeo. Pero bajo aquel lujo sereno,
Había más secretos que huéspedes. Eduardo entregó a Mateo una carta antigua, en sobre azul marino con sello en relieve. Mateo, si estás leyendo esto, es porque todo salió como planeé. No te asustes, no te enojes. Soy tu tía, Rebeca. Mateo cayó en la silla. Valeria lo sostuvo. ¿Qué dice? Dice que Rebeca es hermana de Estela. Mi madre. La carta continuaba. Josefina me arrebató a mi hermana. La aisló, la humilló. Yo no podía acercarme. Pero juré que algún día protegería a tu hijo. Por eso te metí en esa casa. Por eso te vi crecer sin que supieras quién era yo. Por eso diseñé tu escape. Mateo permaneció en silencio. Sus manos temblaban. Todo fue orquestado. Valeria intentó consolarlo. No cambia lo que sientes, ni lo que eres, pero sí cambia lo que soy. ¿Y qué eres? Mateo la miró con los ojos humedecidos. Un plan, un nombre sin origen, una historia escrita por otros. Antes de que pudieran continuar, el celular de Valeria vibró. Una notificación de mensaje. Era Luciana. Tienen que volver. Mamá está grave. Pidió ver a Mateo. Sola. El sol apenas asomaba sobre la Ciudad de México, bañando de luz dorada las cúpulas de las clínicas privadas de las Lomas. Los ventanales polarizados de la suite presidencial del hospital reflejaban el nuevo día, pero dentro de aquel cuarto, el tiempo parecía detenido. Josefina de la Vega, pálida, con el cabello recogido en un moño suelto y el cuerpo más frágil de lo que jamás se había visto, miraba la ventana como quien sabe que el final está cerca. A un costado de la cama reposaba un sobre lacrado con el nombre de Mateo. En la mesita de noche, un frasco con la etiqueta arrancada. En la recepción, Valeria y Mateo aguardaban en silencio. Él vestía una camisa azul marino, sencilla pero impecable, la mirada cargada de sombras. Ella llevaba un trench coat beige y unos ojos más tristes que nunca. ¿Estás listo para verla?, preguntó Valeria, apretando su mano. No, pero tengo que hacerlo. Los dos entraron. La enfermera cerró la puerta tras ellos. Josefina sonrió, pero era un gesto extraño, como si perteneciera a otra mujer, una que solo ahora, demasiado tarde, decidía dejar caer la máscara. Entonces al fin vienes a mirarme a los ojos, Mateo Ramírez de la Vega. No vine a juzgarla, respondió él. Vine a escucharla, antes de que el silencio diga lo que usted nunca se atrevió. Ella lo observó. Por un instante, las lágrimas amenazaron salir, pero se contuvo. Te negué porque fuiste el recuerdo más doloroso de mi matrimonio. Tu madre no fue una simple costurera. Fue mi amiga. Y un día, dejó de serlo, porque amó al mismo hombre que yo. Valeria, de pie detrás de Mateo, cerró los ojos con dolor. Aquella confesión reabría una herida que nunca había sanado. ¿La odiaste por eso?, preguntó Mateo. No, me odié a mí, por no haberme ido a tiempo. Josefina tomó aire. Sus dedos tocaron el sobre. Este testamento no es el que oculté, es el último, el verdadero, firmado por Leopoldo una semana antes de morir. Está a tu nombre. Todo, sin condiciones. ¿Por qué me lo da ahora? Ella apretó su mano. Porque ya no tengo fuerzas para pelear. Y porque si muero sin darte lo que es tuyo, moriré siendo exactamente lo que todos dijeron que soy. Le entregó el sobre. Mateo lo tomó con las manos temblorosas. Y hay algo más, añadió Josefina, ahora con la voz quebrada. Fuiste envenenado por alguien de esta casa, pero no fui yo. Silencio. Entonces, ¿quién? Josefina sonrió débilmente y cayó sobre la almohada. La máquina cardíaca empezó a pitar. Valeria corrió, gritó por ayuda. Entraron enfermeros. Mateo intentó reanimarla, pero ya era tarde. Josefina de la Vega murió con un nombre en los labios, demasiado débil para ser escuchado. En el pasillo, Luciana observaba todo desde lejos, y por primera vez,
Lloró sin esconderse. Horas después, en el jardín de la clínica, Mateo abrió el Nuevo Testamento. Estaba todo allí. Acciones, fortuna, propiedades, el apellido. Era el único heredero. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, preguntó Valeria. Lo que ella nunca pudo, hacer justicia con dignidad. Valeria se acercó, le besó la mano. Entonces empiézala conmigo. Al mismo tiempo, Rebeca entraba en su coche en el estacionamiento subterráneo de la Fundación de la Vega. Encendió la radio. Una voz masculina anunciaba: confirmado. Josefina de la Vega falleció esta mañana. La familia aún no ha hecho declaraciones, pero fuentes cercanas afirman que el heredero oficial es Mateo Ramírez. Rebeca sonrió, pero su celular vibró. Un mensaje anónimo: tú serás la siguiente. Era mediodía en la oficina principal de la Fundación Cultural de la Vega, un edificio de mármol travertino y vidrio espejado, con elevadores privados, perfumes caros circulando por el aire acondicionado y obras de arte silenciosas observando las paredes. Mateo, ahora con la herencia oficialmente registrada a su nombre, se sentaba por primera vez en la silla de don Leopoldo. Pero el peso del legado no era ligero. Frente a él, sobre el escritorio, descansaban el testamento firmado con tinta azul, los contratos originales de la propiedad en Viena, las acciones de la holding financiera y el pendrive que Josefina le entregó minutos antes de morir. Al fondo, Valeria lo observaba en silencio. Llevaba un conjunto negro con detalles dorados. Sobria, elegante, fuerte. Más que su amante, era ahora su aliada. ¿Estás listo para lo que viene?, preguntó, apoyando la mano en su hombro. Estoy listo para hacer lo que ellos nunca pensaron que sería, un de la Vega, con alma. Pero la calma duró poco. El teléfono fijo sonó. Mateo contestó. Al otro lado, la voz de siempre: Iván. Qué rápido tomaste el trono, Ewe. Ni el cadáver estaba frío cuando ya te sentaste. ¿Qué quieres? Tengo el video original, el del disparo, el que desapareció de tu servidor. Ese video ya no puede salvarte. No quiero salvarme, Mateo. Quiero verte arder. Iván envió el video al celular de Mateo. Él lo vio. La imagen era clara. Un guardia armado disparando por la espalda. Era de la escolta de Luciana. Y enseguida, Iván entregándole un sobre a ese mismo hombre. Con esto, tú podrías ir a la cárcel por encubrimiento. O tu hermana, por intento de asesinato. ¿Cuál es el precio, Iván? Renuncia pública a la herencia. Jamás. Entonces el video saldrá hoy, a las 20:00, en el noticiero más visto del país. A menos que Valeria se case conmigo. Silencio. No estás enfermo, estás podrido. Tienes hasta las 6. Decide tú, o decido yo. Mateo colgó. Arrojó el celular sobre la mesa. Valeria, que había escuchado todo, cruzó los brazos. No voy a casarme con él. Tampoco puedo dejar que arruine a Luciana. Ni puedes tirar por la borda todo lo que te ganaste. Ella se acercó. No hay salida fácil, Mateo. Pero hay una salida justa. ¿Y cuál es? Ella susurró en su oído. Convertir el chantaje en la bala que lo destruya. Horas más tarde, durante una reunión extraordinaria con los abogados de la familia y la prensa, Mateo se presentó públicamente como el nuevo presidente de la Fundación de la Vega. Pero sorprendió a todos al abrir el pendrive frente a las cámaras. Hoy comienza un nuevo capítulo, y quiero hacerlo con la verdad, incluso si duele. Y entonces exhibió el video completo, sin cortes, mostró el atentado, el soborno y la implicación de Iván. He sido víctima, pero no usaré mi poder para vengarme. Usaré mi poder para reconstruir, porque la verdad también puede sanar. El salón estalló en murmullos. Valeria lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Rebeca, al fondo, cruzaba los brazos en señal de aprobación. Luciana lloraba en silencio. Mateo cerró su discurso con firmeza. No me escondo.
No chantajeo, y no me rindo. Porque aunque haya nacido en la oscuridad, ahora tengo mi propia luz. La ciudad entera hablaba de Mateo Ramírez. Las portadas de revistas de finanzas, los programas matutinos de celebridades e incluso los canales de política internacional se rendían ante la ascensión meteórica del exguarda convertido en heredero absoluto del imperio de la Vega. Pero no todo lo que brilla es oro, y detrás del poder siempre hay sombras esperando reclamar lo que creen suyo. Era una mañana fría. Dentro de la antigua biblioteca privada de don Leopoldo, oculta en el subsuelo de la fundación y cerrada por casi 20 años, Rebeca y Mateo exploraban estantes olvidados, documentos lacrados, libros de cuero y cofres escondidos entre columnas de piedra. ¿Por qué me trajo aquí?, preguntó Mateo, sosteniendo una linterna antigua. Porque hay algo que tu padre me confió, pero que jamás tuve el valor de mostrar. ¿Qué cosa? Rebeca se arrodilló frente a uno de los libreros, presionó un punto específico, y un panel secreto se abrió. Dentro, había una caja de hierro oxidado. Al abrirla, Mateo encontró un sobre grande, sellado con cera roja. Ese es el primer testamento, el que él escribió antes de saber que iba a morir. Mateo lo abrió. Las palabras eran claras. A diferencia del documento público, este dividía la herencia en partes iguales entre Luciana de la Vega, Valeria de la Vega y Mateo Ramírez. ¿Por qué lo cambió?, susurró Mateo. Rebeca bajó la mirada. Porque descubrió que alguien de su familia planeaba su muerte. Mateo se congeló. ¿Estás diciendo que...? Sí, tu padre no murió de un infarto. Fue envenenado, igual que lo intentaron contigo, igual que con Josefina. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Mateo. ¿Quién fue? Rebeca dudó, pero antes de responder, un disparo retumbó dentro de la biblioteca. Mateo la cubrió con su cuerpo. El panel secreto se cerró solo. Las luces se apagaron. Rebeca, ¿estás bien? Sí, nos vigilan. Muévete. Afuera, Fernando Santamaría, con traje grafito y guantes de cuero, observaba la escena a través de las cámaras ocultas. Nunca debieron encontrar ese documento. A su lado, Luciana, más fría que nunca, no parpadeaba. Tranquilo. Si se acercan demasiado, yo misma lo destruiré. Mientras tanto, Valeria entraba apresurada al vestíbulo de la fundación, con un archivo en las manos, la planilla de una cuenta bancaria abierta por Josefina a nombre de Rebeca, 25 años atrás. Corrió hacia el ascensor, pero un guardia la detuvo. Señorita Valeria, no puede pasar. El edificio está en revisión. Mi prometido está adentro. Soy una de la Vega. Justamente por eso, no puede pasar. Valeria retrocedió, pero antes de irse, envió un mensaje a Mateo. Ten cuidado. Rebeca no es quien crees, y tú, tampoco. Dentro de la biblioteca, Mateo y Rebeca encontraron un viejo teléfono de emergencia. Mateo llamó a Valeria. ¿Qué estás diciendo? La voz de ella llegó firme. Encontré pruebas de que Rebeca recibió dinero de tu madre y de Fernando, desde antes de que tú entraras a la mansión. Mateo giró hacia Rebeca. Ella guardó silencio unos segundos. Finalmente dijo, yo te cuidé, pero también te usé. Mateo apartó la mirada. Sus ojos ardían, pero ya no por amor, sino por traición. La noche había caído sobre Ciudad de México, pero la ciudad no dormía. Dentro de la antigua sede de la Fundación de la Vega, las luces de emergencia iluminaban los pasillos vacíos mientras Mateo avanzaba entre sombras, con el sobre del testamento original en la mano, ese que dividía el imperio en 3 nombres. Su mirada ya no era la de un joven humilde, era la de un hombre listo para derribar reinos. Al llegar al salón principal, encontró una mesa imponente, preparada para una reunión extraordinaria. En el centro, una carpeta de cuero negro con el contrato de fusión entre el Grupo Santamaría y la Fundación de la Vega. Firmado,
por Luciana. Ella entró con paso firme. Llevaba el cabello impecable, labios pintados en rubí y un vestido verde esmeralda que brillaba bajo las luces del baccarat. Sabía que vendrías, dijo. Firmaste un contrato sin tener derecho. Mateo, el testamento original no tiene validez legal. Solo el último. El que tú y tu padre manipularon. Luciana se acercó, mirándolo de frente. No te equivoques, no lo hago por dinero. Lo hago por control. Porque los hombres como tú creen que todo se gana con nobleza. Y este mundo se gana con estrategia. ¿Y qué ganas tú destruyéndome? Vengarme de mi padre, de mi madre, de todos los hombres que me vieron como una pieza más. Ahora, yo soy la reina. Mateo respiró hondo, sacó de su bolsillo una grabadora y presionó play. Era la voz de Rebeca, conversando con Fernando días atrás, confesando que Luciana lo sabía todo desde el inicio, y que el plan siempre había sido derribarlo para compartir el poder con los Santamaría. Esto se transmite en 10 minutos, dijo Mateo. En todos los canales, a menos que canceles la fusión. Luciana sonrió, pero en lugar de retroceder, lo tomó de golpe y lo besó con fuerza. Estás más preparado de lo que pensé. Y tú más rota de lo que imaginé. Ella retrocedió, se sentó y firmó la anulación del contrato. Listo. Tienes tu fundación, tienes tu nombre, tienes a mi hermana. No. Lo único que tengo es el deber de hacerlo bien. Al día siguiente, Mateo y Valeria viajaron a San Miguel de Allende. Se hospedaron en la misma hacienda donde meses atrás habían huido. Ahora reformada, con jardines en flor, fuentes de piedra y, al fondo, un equipo organizando sillas blancas con detalles dorados. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Valeria, ajustando su anillo. No de muchas cosas, pero de ti, sí. Mientras se preparaban para el matrimonio civil, Rebeca observaba todo a la distancia, sentada bajo un caramanchón de rosas, sola. Luciana no apareció, pero envió un sobre. Dentro, una carta manuscrita. No espero que me perdones, hermana. Solo espero que seas feliz, como yo nunca supe serlo. Valeria la leyó, lloró y sonrió al mismo tiempo. Más tarde, cuando Mateo firmó el registro de matrimonio, el juez le entregó un sobre jurídico proveniente del Ministerio de Justicia Internacional. Mateo lo abrió. Su expresión cambió de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó Valeria. Él levantó la mirada, visiblemente impactado. Fernando Santamaría se fugó de la prisión. ¿Qué? Mateo respiró hondo. En el sobre, una nota escrita a mano. Esto no ha terminado, y ahora voy por tu hijo. Un mes después, la hacienda de San Miguel de Allende amanecía envuelta en una bruma suave, como si el mundo contuviera la respiración por lo que estaba por suceder. En el jardín principal, rodeado de olivos centenarios y columnas de piedra cubiertas de jazmines, Mateo caminaba en silencio, vestido con un traje claro, la camisa abierta en el cuello y la mirada fija en el horizonte. Valeria, ahora visiblemente embarazada, lo observaba desde la terraza. Tenía el brillo de las mujeres que enfrentaron el infierno y salieron más grandes. Hoy todo termina, dijo Mateo, al ver el helicóptero de la Interpol aterrizar en el campo. De él descendió Fernando Santamaría, esposado, derrotado, pero con esa sonrisa que siempre precedía al caos. Aún así, gané tiempo, susurró antes de ser llevado. En el Tribunal Federal de Ciudad de México, el escándalo finalmente explotó. Luciana confesó haber firmado contratos falsos, pero negoció una delación premiada. Rebeca presentó pruebas de que había sido chantajeada por Fernando, pero asumió la responsabilidad civil. El video del envenenamiento de don Leopoldo salió a la luz, y probó que Josefina no tuvo culpa. Y Mateo, con voz firme ante la jueza, declaró: «No busco venganza, busco que mi hijo crezca sin miedo. Por eso, entrego el 50% de esta fortuna a fundaciones educativas para jóvenes sin recursos, como lo fui yo».
El público se levantó en aplausos. Valeria, conmovida, se levantó y caminó hacia él. ¿Y el otro 50%? Mateo sonrió. Es para ti, y para él. Ella llevó la mano a su vientre. Todos aplaudieron de nuevo. Meses después, en la hacienda renovada, entre colinas florecidas, familiares, antiguos enemigos redimidos y empleados queridos, celebraban una ceremonia íntima. Era el bautizo de Santiago de la Vega Ramírez. El bebé fue cargado por Luciana, ahora en paz, vestida de blanco, con una sonrisa discreta, como quien finalmente aprendió a perdonarse. Rebeca observaba a lo lejos, y aunque no se acercó, envió un regalo, un collar con la inicial S, idéntico al que había usado en su juventud. Mateo tomó la palabra frente a todos. A veces, el amor se encuentra donde nadie mira. A veces, el poder destruye, pero también construye. Y a veces, un simple guardia con una linterna es el único que se atreve a ver en la oscuridad. Valeria se acercó. Y tú la viste, Mateo, porque en ti encontré mi luz. Se besaron bajo los aplausos. La cámara se alejó lentamente del jardín florecido, revelando la gran mansión al fondo, los invitados celebrando, y al pequeño Santiago durmiendo en los brazos de su abuela adoptiva, Josefina, en un retrato de marco dorado. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te hizo gritar, llorar o enamorarte. ¿Team Valeria? ¿Team Luciana? ¿O te quedas con el guardia con linterna? Gracias por acompañarme en esta novela. Suscríbete para más historias de lujo, secretos y pasión.